¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Tedesco, soy el director ejecutivo de Global Ecosystem Dynamics, una iniciativa internacional que se enfoca en estudiar y generar nuevo conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas económicos alrededor del mundo, y también soy investigador afiliado en el MIT D-Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde justamente hago investigación en cómo funciona la colaboración en los ecosistemas económicos. Pero hoy les quiero hablar de dos tipos de emprendedores, dos tipos de emprendimientos. Los emprendimientos enfocados en generar ingresos versus los emprendimientos enfocados en generar valor. Y hay una diferencia sustancial y uno debería decir, bueno, nadie debería estar peleado con generar ingresos y definitivamente nadie está peleado ni debe de estar peleado con el dinero, aunque muchas veces hay cuestiones culturales que nos hacen tener un conflicto con la generación de dinero, ¿no? Pero ese no es el problema fundamental. El problema fundamental entre las empresas que generan dinero solamente o ingresos, o sea, que se centran en el profit, en el revenue, versus las que se centran en el valor, tiene que ver en el impacto que tienen en la sociedad y en cómo construimos la relación entre la empresa y la sociedad. Y yo he encontrado cuatro grandes diferencias que existen entre estos emprendimientos tradicionales, que están enfocados, como lo hemos hecho en los últimos 120, 150 años, en generar ingresos, porque dicen, no, el negocio existe para generar dinero, ¿no? O el centro del negocio debería de ser la rentabilidad. El problema de esto, de centrarnos en este tipo de negocios, son las consecuencias que hemos vivido: el cambio climático, la desigualdad económica. Y si bien vivimos en la época de mayor prosperidad de la humanidad, y sobre todo en los últimos 50 años, también vivimos en la época de mayor desigualdad de la humanidad. Y hay una enorme relación entre la concepción en la forma que generamos empresas, que creamos nuevos emprendimientos, en la concepción de para qué existe la empresa, entre estos dos tipos justamente de emprendimientos. De vuelta, los que solamente existen con el propósito de generar ingresos versus aquellas que existen con el propósito de generar valor. Y estas cuatro grandes diferencias son, primero, que las empresas centradas en el valor, o sea, las empresas que transforman el mundo, las empresas que están centradas en el bienestar social, son empresas que entienden claramente la razón de existir de la empresa en un nuevo contexto global. Y uno debería decir, bueno, claro, yo sé para qué existe mi emprendimiento, pero la verdad, a través de investigaciones que hemos hecho y están publicadas, en justamente un paper que se llama ¿Para qué existen las empresas y cómo la concepción de la empresa impacta en el desarrollo sostenible?, en una investigación que incluyó 6 países en Latinoamérica, en 6,000 colaboradores, 600 empresas de todos los tamaños. Encontramos que más del 70% de las empresas en Latinoamérica no saben para qué existen. No tienen incluso empresas tradicionales, no estamos hablando de empresas de alto valor, sino empresas tradicionales, las más comunes, no saben para qué existen, o sea, cuál es la razón de existir de su empresa. Y volvemos a lo mismo, esto, no saber la razón de existir de su empresa o creer que la empresa existe solamente para generar ingresos, para generar rentabilidad, tiene un enorme impacto en el desarrollo sostenible. Entonces, la primera es tener claro cuál es la razón de existir de la empresa en un nuevo contexto global. La segunda diferencia es el propósito. La diferencia entre el propósito de las empresas tradicionales versus las empresas que transforman el mundo, concentradas en la generación de valor social, y que como consecuencia hacen dinero. De vuelta, no estamos hablando de lo que se conoce tradicionalmente como emprendimiento social. Estamos hablando de empresas que son rentables, empresas que ganan millones de dólares, pero a la vez empresas que su propósito es ayudar a construir valor social, resolver una problemática social, atender a una necesidad social. Y la diferencia en el propósito está que mientras el propósito de las empresas tradicionales se centran en ser reconocidas, ¿no? Básicamente ser la empresa líder o sea, ustedes van a ver cualquier visión de la empresa, empieza con ser la empresa más reconocida, ser la empresa líder en innovación, ventas de pollos, no importa lo que vendan, básicamente su propósito es ser líder en algo. Y el problema es que confunden liderazgo con participación de mercado, y son cosas completamente diferentes, porque el liderazgo no está centrado en cuánto vende la empresa o a cuántas
personas llega a la empresa, sino que el liderazgo desde el punto de vista del emprendimiento y de cualquier otro tipo de perspectiva, el líder es una persona que inspira, es una persona a la que la siguen. Y eso no depende de cuánto mercado tengas, eso no depende de cuántos seguidores tengas en Instagram, eso depende de la capacidad que tengas de inspirar a tus colaboradores, de inspirar a tus proveedores, de inspirar a tus clientes, de inspirar, claro, también a tus inversionistas, porque si tú no los inspiras, pues difícilmente van a querer trabajar contigo, difícilmente van a regresar a comprarte algo. Yo siempre digo que pues, si quieres captar clientes, bueno, véndeles un buen producto, ¿no? Pero si tú quieres que el cliente se enamore de ti, entonces inspíralos. Y este propósito yo le llamo, este tipo de propósito, un propósito basado en la inspiración, es un propósito basado en el para qué existe la empresa. Es un propósito que yo le digo propósito PPI. Tiene que ser poderoso, positivo e inspirador. Lo suficientemente poderoso para levantarte tú cada mañana, mover tu voluntad y de seguir avanzando, pero también lo suficientemente poderoso para mover la voluntad y los cimientos de la industria o el mercado en el que estás. También tiene que ser positivo, porque si tú tienes un propósito que es poderoso, pero a la vez tiene este propósito, no está causando un beneficio, se vuelve algo muy peligroso, ¿no? Conocemos grandes líderes que han causado estragos en la historia de la humanidad, y digo grandes líderes porque los han seguido, porque tenían un propósito poderoso, entonces movía la voluntad de las personas. Tenemos todavía políticos hoy en día que tienen propósitos que se vinculan con su público, pero que no necesariamente es positivo. Entonces necesitamos que el propósito sea positivo. También mientras más positivo sea, es mucho más probable que tú logres que tus clientes, que tus colaboradores, que tus inversionistas, que los grupos de interés en general te sigan. Porque la gente está mucho más interesada en apoyar algo que beneficia a todos, están mucho más interesadas en apoyar empresas que buscan el bienestar común, que apoyar el liderazgo de alguien solamente para que sea reconocido, persona o empresa. Y finalmente la I, que tiene que ser inspirador, porque de vuelta necesitamos empresas que realmente inspiren, pero no solamente a sus clientes, que inspiren a sus colaboradores. O sea, los colaboradores de una empresa están mucho más propensos a ir a trabajar a una organización donde su propósito les inspira, un propósito con el que se sienten identificados, que ir a trabajar a una empresa solamente para hacerle ganar dinero al dueño. Entonces, un empleado que siente que está haciendo una enorme contribución al mundo va a ser un empleado feliz, un colaborador feliz, que va a buscar apoyar a la empresa para que la empresa logre cumplir con su propósito. Y finalmente está algo que es bastante controversial, pero que tiene una importancia fundamental. Yo les hablaba de que estamos en la época de mayor desigualdad en la historia, de mayor riqueza y a la vez de mayor desigualdad. La empresa tiene un rol fundamental en la redistribución de la riqueza, aunque a veces decimos o solemos decir que esto es un rol del gobierno. La verdad es que no es un rol del gobierno. El gobierno redistribuye la riqueza a partir de la creación de infraestructura común, pero la empresa tiene la responsabilidad de redistribuir la riqueza desde los sueldos que paga. Un empleado, un colaborador que no se le paga el suficiente sueldo para poder comprar los productos o los servicios que vende la empresa, es una empresa que no está generando riqueza ni está aportando valor social. Es una empresa que está generando pobreza. Los mayores empleadores de Latinoamérica, ¿no? Muchos de ellos empresas mexicanas, listados entre los hombres más ricos del mundo o más ricos de México, tienen sueldos, ellos y sus directivos, que superan hasta 50 veces los que le pagan a sus colaboradores. Empresas que pagan sueldos por debajo de la canasta de servicios en un país es una empresa que genera pobreza, no es una empresa que genera ni riqueza ni valor social. Entonces, las empresas tienen que ser responsables de la redistribución de la riqueza. Y finalmente me faltaba la cuarta, perdón, esta es la última, la importancia de los grupos de interés. La mayoría de las empresas en Latinoamérica son incapaces de identificar quiénes son sus grupos de interés. Suelen surgir los más comunes, ¿no? Los clientes es un grupo de interés, los inversionistas es un grupo de interés. Algunos consideran a los colaboradores grupos de interés,
y algunos me refiero realmente muy pocos, en menos del 20%, pero se olvidan de grupos de interés fundamentales como el gobierno y la sociedad. Y por eso tienes empresas que evaden impuestos. Y lo más curioso que surgió de esta investigación que les comentaba es el hecho de que pues, cada empleado, cada colaborador es parte de la sociedad. Sin embargo, no es capaz de identificarse a sí mismo como sociedad, como un grupo de interés importante para la empresa. Entonces, la cuarta es entender claramente quiénes son los grupos de interés, que la sociedad es un grupo de interés importante y desarrollar su estrategia con base en las necesidades de los grupos de interés. Esas son las 4 características fundamentales de las empresas que transforman el mundo versus las empresas tradicionales. Muchas gracias.